Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. No terminan las diferencias al interior del PRD. Integrantes de la corriente Galileos piden a los PRDistas apoyar la candidatura de Javier Corral en Chihuahua y no la de su candidato Jaime Beltrán del Río. A través de una carta dirigida al Comité Ejecutivo Nacional, explicaron que Beltrán del Río es cercano al gobernador priista César Duarte, por lo que consideraron que no representa a la oposición y fue impuesto por el propio mandatario local para garantizar la continuidad de su gobierno. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Fernando Belauzarán, pues integrante del PRD y miembro de la corriente Galileos. Fernando, buenas noches. Mauricio González Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. A ver, esta situación que se da dentro del Partido de la Revolución Democrática, en donde el tema de las alianzas pues se les ha complicado en todos lados. La figura de Agustín Basabe fue traída básicamente para armar alianzas. Se les complicó en todos lados prácticamente, y en el caso de Chihuahua pues fue quizá el más dramático, en donde la figura de Javier Corral, con la que dicen es el más perredista de los panistas, pues decidieron no ir con él, y esto genera en esta decisión de Nueva Izquierda, que es ahora el Grupo Galileos, una protesta generalizada bajo el principio de que no se puede admitir a este tipo de candidato. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Sí, bueno, en el PRD estamos sufriendo la enfermedad infantil del sectarismo, que por cierto, hay un sectarismo de estos que se autoerigen como superiores moralmente y descalifican al resto de los mortales y se construyen monumentos con su propia saliva. Esos son unos. Pero también existe un sectarismo que es más pragmático, que solamente es por la lucha de cargos y puestos, etcétera. Ese sectarismo es el que ha impedido, en mi opinión, o no ha dejado que Agustín Basabe, que estaba atraído a alguien por fuera de las corrientes, pero el estatuto del PRD es el que menos facultades le deja a un presidente nacional. Está copado por las expresiones en el órgano colegiado, ¿no? Y entonces el problema es que lo lógico hubiera sido polarizar realmente con el PRI, dada la situación del país, además cumpliendo el mandato del Congreso Nacional, que dice que nuestro adversario estratégico y nuestro adversario principal es el PRI, al que tendríamos que enfrentar. Entonces lo lógico hubiera sido polarizar, y en todo caso quien no quiera sumarse a las alianzas amplias pues se hubiera aislado. En este sentido, era una oportunidad para que el PRD se reposicionara y además revitalizara su carácter opositor. Y se desperdició, entre otras cosas, porque mi tesis es que como se negó la posibilidad de la reelección de Agustín Basabe, va a haber una batalla en 2017 por la dirección del partido. Y la dirección del partido en el PRD se decide en urnas, en votaciones, como si fueran constitucionales, abiertas, o por lo menos a los militantes, pero como las elecciones constitucionales en México se necesitan muchos recursos. ¿Por qué? Porque así como en las elecciones constitucionales el dinero es fundamental, ¿para qué? Para mantener clientelas y luego para movilizarlas a las urnas, ¿no? Antes de 2007 se buscaba abajo de las piedras para poder pagar spots. Después de 2007, que se hizo la reforma electoral y que los spots ya son por tiempos oficiales, ahora se busca por debajo de las piedras. Para seguir comprando. Pero ahora para mantener clientelas y tenerlas. Y eso también funciona en las elecciones internas. Y entonces, mi tesis es que las expresiones quieren que el gobierno o gobiernos sean los financiadores de la lucha por el control del partido. Están peleando por el timón de un barco que se hunde, en lugar de haber visto hacia enfrente y tener una lógica. En muchos casos, alguien de una expresión o una corriente prefiere que gane otro partido que gane el de su otra corriente. De ese tamaño es la competencia, de ese tamaño es la cortedad de miras y la mezquindad que he llegado. Prefiero que gane el de otro partido al de mi corriente distinta, porque ese será un puesto que luego en la lucha por el partido servirá a los otros, ¿no? Ese es lo que me parece no pudimos tener una estrategia electoral que nos hiciera competitivos en todas las elecciones. Y efectivamente, en el caso de Chihuahua, ¿qué pasa ahí? Bueno, parece de locos que vayamos en 5 entidades. Sí pudimos sacar coalición con alianzas amplias, con el PAN. En el caso de Veracruz tuvo que presentar la renuncia a Agustín Basabe para poder destrabar y que pudiéramos ir en alianza. ¿Y por qué no vamos en Chihuahua, donde hay un candidato pues, con el que hemos tenido una cercanía en muchos momentos, una identidad programática? Javier Corral es un demócrata probado, ha dado batallas importantes contra los poderes fácticos,
Y además hemos coincidido, imagínate, recuerda la reforma energética. En la reforma energética él votó en contra, a pesar de que había una decisión de su partido de votar a favor. Y en cambio, que la dirección del partido en Chihuahua, pues hace 3 años, de una manera vergonzante y en contra de la decisión del Comité Nacional, hizo una alianza con el PRI. El único lugar donde hemos tenido una alianza con el PRI es en Chihuahua, esta misma dirección. Y obviamente los 2 diputados que estuvieron de fruto de esta alianza con el PRI, pues le votaban todo a Duarte. Es más, llegaron a decir que era, pues a Hortensia Aragón la llegaron a calificar como la diputada más duartista de Chihuahua, ¿no? Y esta dirección toma a alguien que venía del proceso interno del PAN, ¿no? Para hacerlo candidato, lo cual te dice que no le quiere quitar votos al PRI, le quiere quitar votos a la oposición en Chihuahua. Pero lo peor de todo, este personaje está ligado al Banco Unión Progreso, donde hay incluso una denuncia penal porque se denuncia que el gobernador es socio de este banco, está clarísimo que su esposa también, ese sí está totalmente comprobado, y ahí invirtió dinero público. Imagínate, dinero público en el banco de tu propiedad es un conflicto de interés impresionante. Bueno, este candidato, Jaime Beltrán del Río, dijo él espontáneamente una declaración: soy consejero financiero del Banco Unión Progreso y acudo a las reuniones de consejo. Es decir, los intereses económicos de este personaje son los mismos que el gobernador, ¿no? Que es un gobernador. Yo digo que el Duarte del Norte no le pide nada al Duarte del Golfo. Estamos viendo cuál es el Duarte malo, cuál es el Duarte peor, ¿no? Y aquí, que me perdonen, la disciplina del partido no puede implicar hacernos cómplices de la corrupción política. Porque eso sería ser cómplices. Si callamos, seríamos cómplices, caeríamos por omisión y toleraríamos la corrupción política que hace que el partido sea comparsa del gobernador. Fernando, tú comentabas acerca de cómo esta disputa por el control del partido tendría que ver con 2017, etcétera, pero eso tiene sentido en los estados donde el PRD tiene una presencia más o menos importante, en el centro sur del país. En Chihuahua, pues realmente la presencia es pequeña, como lo es en casi todo el norte del país, y ahí creo que es más un asunto exclusivamente de corrupción. Es decir, yo no lo pondría ni siquiera corrupción política, es corrupción, punto. Es decir, lo que hace el gobernador en Chihuahua, pues no es conflicto de intereses, es peculado. Entonces, lo que está haciendo tu partido en esa entidad, pues es efectivamente corrupción. No pueden proceder en esa dirección y ser un poquito menos políticamente correctos y entrarle de lleno a decir, bueno, si los que dirigen el partido en esa entidad están haciendo eso, pues hay leyes, ¿no? Pues bueno, la verdad es que fue omisa la Dirección Nacional. La Dirección Nacional debió haber puesto lupa en Chihuahua después de esta alianza de facto. Bueno, no fue de facto porque sí le hicieron legal la alianza con el PRI. Fue contra la votación del Comité Nacional, pero le hicieron legal en Chihuahua. Pues debieron haber visto con lupa. Porque, insisto, somos oposición, no somos comparsa. Tiene razón, en otros lugares lo que ha pasado es eso, porque no hay institucionalidad en el partido, no hay un sentimiento de órgano en el partido. Ahí cada personaje, cada miembro del comité es más bien instrumento de su corriente. Pero eso también pasa en el órgano electoral y en el órgano de jurisdiccional, ¿no? Por eso incluso regañó el Tribunal Superior Electoral, regañó al partido. El TRIFE, bueno, ya no es TRIFE, regañó al partido precisamente por estos conflictos. Imagínate que unos miembros del servicio electoral firman un acta y otros miembros firman otra. Y creo que lo que pasó en Chihuahua fue que fue parte de una moneda de cambio. Lo dejaron pasar porque tú me firmas aquí en Zacatecas para este bloque y tú me firmas para Oaxaca en este otro bloque y entonces tu prioridad es Chihuahua y por lo tanto se pasa. Eso así está, esa es la descomposición. ¿Por qué? Por el sectarismo. Que existe un sectarismo ni siquiera ideológico, sino que es un sectarismo simplemente por cargos. En efectivo. Sí. Entonces, pues lamentable, ¿no? Pero nosotros no podemos ser cómplices. ¿Qué estamos proponiendo? Nosotros estamos proponiendo, si la estrategia del régimen es, ellos hacen sus alianzas y las operan desde el gobierno, operan sus alianzas sin ningún pudor para estar, están con sus partidos satélites, en Chihuahua incluso van con el PT, ¿no? Pero meten sus tentáculos para evitar que la oposición se junte. Entonces, imagínate a dónde hemos llegado, que tenemos un régimen que decide la política electoral de los partidos de oposición, ¿no? Hasta ese grado de descomposición. Por eso, cuando se habla de una restauración autoritaria,
No estamos, no estamos alucinando, hay puntos claves. Otros, por ejemplo, es el asunto de los derechos humanos y la persecución a Emilio Álvarez y Casa, entre otros. Pero esto también, el asunto de la intervención del gobierno. Pero esto es porque se dejan ustedes, partidos, mano. Pero esa es la otra parte, Sí, ¿no? O sea, para el sí. tango se necesitan dos y parecía ser que hay una oposición, Sí, sí. llámale al PT que salvaron, lo que sea, que están dispuestos A a entrar a venderse. ese tipo de juego. No, claro, Sí, claro, no. hay un corruptor y hay quien se deja corromper, no lo niego, ¿no? Esa es nuestra batalla. Ahora, ¿qué estamos proponiendo? Frentes opositores amplios. Ya sé que ya se pasaron los tiempos legales. Estamos hablando de alianzas opositoras de facto. Estamos pensando que a finales de abril, principios de mayo, según las encuestas, llamar a los opositores que no tienen posibilidades de ganar a que declinen por el mejor posicionado. Y lo estamos pensando no solo en Chihuahua, sino en los otros estados, en Oaxaca, en Tlaxcala, en donde tienes también fracturas enormes, como el caso de Robles en Oaxaca. Sí, mira, ahí en Oaxaca pues hubo dedazo, o sea, quisiera yo embellecer el término, pero había un candidato que venía del partido desde hace tiempo, que tenía una trayectoria ya en el PRD, que ganó de mayoría su senaduría y que en las encuestas ganaba 2-1 en todas. Yo conocí 10 encuestas, en las 10 estaba 2-1, claro, y la que mandó a hacer el Comité Nacional ganaba 2-1. ¿Por qué el mejor candidato, que es claramente popular, que tiene una trayectoria, pierde? Bueno, porque el gobierno se metió, ¿no? Hizo... El gobierno estatal. El gobierno estatal. El gobierno ¿Qué estatal es de ustedes? Pues sí. Entonces... Y olvidamos, bueno, pues esas cosas pasan, nada más que lo que decimos es, está bien, no nos gusta irse más porque eso va a beneficiar al muratismo. Estamos pidiendo, obviamente, que igual a finales de abril, principios de mayo, llamaremos al que esté más abajo en las encuestas a que decline por el que tiene mejores posibilidades. Y eso queremos que sea preámbulo de las alianzas de 2017. Estado de México será muy importante. Recordar que en Estado de México se fue a tercias, estaba separada la oposición y el grupo Atlacomulco pues ganó caminando. Y estamos pensando en un gran frente opositor rumbo al 2018, ¿no? Un gran frente opositor que para que funcione no puede ser solo de partidos, tiene que haber una participación y yo diría un activismo y un protagonismo de la sociedad civil. Pero regresando al tema de Chihuahua, yo he escuchado a algunos periodistas y concuerdo con ellos que dicen que cuando se hacen alianzas de alguien que no está dentro del PRD, pues el partido se desdibuja, no hay una agenda común, eventualmente el gobierno tampoco funciona cuando ganan el candidato de la alianza. ¿Qué ofrece Javier Corral aquí en este caso específico de Chihuahua para el PRD? Sí, bueno, ustedes lo decían un poco, quizás como con ironía, es el más perredista de los panistas, ¿no? Nos hemos encontrado en el camino en muchas ocasiones. No es casualidad que quienes se han manifestado también a favor de Javier Corral sean el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas e Ifigenia Martínez, por ejemplo, ¿no? Es alguien con el que hemos dado batallas importantes. Entonces, quizás con un panista, digamos, más puro del PAN, más claro en la derecha, pues sería más, tu crítica sería más fundada. Pero en este caso me parece que es más fácil pensar, vamos a hacer claro un programa de transición. Por cierto, en todas las alianzas está el compromiso de hacer gobiernos de coalición y un programa de transición claro, evidente, además invitando a la sociedad civil para que la sociedad civil evalúe los programas y sea testigo de todos estos acuerdos. Eso se ha platicado y se tiene que concretar. Y en el caso de Javier Corral es donde menos me preocupa, porque con él hemos coincidido en temas tan importantes, insisto, en la reforma energética. Él ejerció su objeción de conciencia y fue en contra de la línea del partido y votó en contra junto con nosotros, ¿no? Fernando, el tema, como lo estás planteando, parecería pues un verdadero suicidio colectivo al que se está generando, al que se está aventando al Partido de la Revolución Democrática, con alguien al lado que es Morena y López Obrador, esperando a cachar lo que sería pues los restos de un partido que era otra cosa hace algunos años. Bueno, cuando yo dije, parece que estamos en buena medida desperdiciando la oportunidad del 2016, es que estará importantísima para polarizar con el PRI en las 13 elecciones. Debimos haber hecho eso. Claro, eso ¿qué nos hubiera implicado? Pues tener una confrontación con el gobierno importante. Es cierto, ese hubiera sido el costo, pero debiéramos hacerlo, porque además este gobierno está muy mal calificado, ¿no? Ya vimos algunas encuestas, por ejemplo, de GEAISA diciendo que por cada persona que le cree al presidente, 4 no le cree nada,
¿no? Este es el mejor momento para polarizar con el PRI y gobierno. Sí, pues algunos perderán programas sociales, algunos perderán recursos y perderán interlocución, es cierto, ¿no? Pero valdría la pena, en mi opinión, polarizar ahora y ser una auténtica oposición y retomar la agenda de la sociedad civil en muchos casos. Por ejemplo, nos tenemos que batir en serio con la ley 3 de 3. En serio nos tenemos que batir por esa, entre otras cosas, porque ¿qué fue lo que pasó? Yo siento que la transición mexicana se desbarrancó, entre otras cosas porque, a ver si les gusta la imagen, me parece que el PRI invitó a la fiesta a la oposición. Les dijo, ¿quieren disputar el poder? Órale, vamos a disputar el poder, sí va a haber competencia electoral, pero pásenle a la fiesta, ¿no? Nos invitó a la fiesta con sus reglas no escritas, con sus excesos, con manteniendo esto que yo llamo el régimen sistémicamente corrupto, ¿no? ¿Por qué sistémicamente corrupto el régimen? Porque la corrupción financia la política, es una fuente de financiamiento de la política. Y además, mientras en las elecciones, mientras los procesos electorales, la distribución del poder se decida en gran medida por dinero, en gran medida no fiscalizado, pues ese es un incentivo para la corrupción. Pues bueno, nosotros tenemos que hacernos cargo de este grito. Si el grito en los 80s era, a finales del siglo pasado, era que cuenten los votos, ahora el grito es dejen de robar. Pues nosotros tenemos que asumir ese gran reclamo y encabezar y generar, insisto, un gran frente opositor, porque si ellos se juntan, digo el oficialismo, sin ningún problema, y quieren que nosotros no nos juntemos, nos quieren pulverizar, pues revirtámoslo y busquemos grandes frentes opositores para ser competitivos. Fernando Melanzarán, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti, Ezra, Macario, Mauricio, un privilegio. Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. En enero de este año, la economía nacional registró su mayor crecimiento para un inicio de año desde 2006. La actividad económica avanzó 0.6% en enero comparada con diciembre. En su comparación anual, el indicador global de actividad económica crece 2.9%. Datos bastante buenos que, pues, si bien pueden ser leídos también todavía como el impacto del fin del año pasado, es cierto ya que la idea de que la propia economía mexicana podría estar en un proceso otra vez de desaceleración, es algo que no se ve en estos indicadores, Mauricio. No se ve, pero desafortunadamente, Esra, tampoco, aunque el dato no es malo en sí mismo y ahorita comento sobre él, tampoco es suficiente como para decir, oye, la economía mexicana ya está saliendo del proceso de bajo crecimiento, porque ya la desaceleración ya se acabó. Déjame poner en contexto de los datos del INEGI. El INEGI reporta el IGAE de enero, un crecimiento anual del 2.9%. Aquí hemos insistido en varias ocasiones que la economía mexicana en situación normal se mueve en un rango, en una franja de crecimiento del 2.5 al 3%. O sea, cuando estás en esa franja, quiere decir que la economía pues más o menos está en unas condiciones normales. Podría estar mejor, pero también podría estar peor. Entonces este 2.9 cae exactamente ahí y entonces por eso mismo el dato no es malo. Pero si uno ve esto a la luz de lo que ha ocurrido en los meses anteriores, en los últimos 12 meses, o sea, incluyendo este enero, pues ha habido 5 meses de 12, 4 meses de 12, en donde el dato está dentro de la franja de normalidad de crecimiento y la mayor parte de los meses está fuera. O sea, lo que tenemos es una economía que yo digo que es como un coche viejo. O sea, de repente como que acelera y parece que ya va a caminar bien y luego se vuelve a frenar y luego se vuelve a acelerar. Y ese es un poco el proceso que estamos viendo. Entonces creo que no podemos cantar victoria. Sí hay algunos aspectos que son alentadores en este crecimiento de enero. El sector servicios es el que más contribuye al aumento de la actividad económica y a su vez eso quiere decir que el mercado interno, ese sí se está fortaleciendo. Hemos visto que las estadísticas de consumo privado, de ventas, de bienes durables, de bienes no durables, de servicios en general, ha venido creciendo cada vez mejor y eso se lo podemos atribuir a 4 grandes factores. Uno, a que pues mal que bien está habiendo un crecimiento del empleo, no será óptimo, pero ahí la lleva. 2, a que el poder de compra de los salarios se ha incrementado porque la inflación ha sido hasta ahora baja.
3, porque los bancos están dando crédito, están dando más crédito que antes, entonces cuando la gente tiene recursos, pues sale a comprar cosas. Y 4, que las remesas del exterior, pues ya representan aproximadamente un 7-8% del consumo privado, o sea, ya no son poca cosa los 24,000 millones de dólares que recibimos el año pasado, más el efecto favorable del tipo de cambio, pues ha generado un impulso adicional. Mientras esto siga, la economía podrá tener prendido este motor de crecimiento que es el consumo interno y por lo tanto seguiremos como el coche viejo. Habrá meses que arranca más, que camina mejor y otros que pues echa un poquito, se va para abajo. Si la economía es un coche viejo, no va a ser que le apliquen el hoy no circula y todos acabamos peor. Bueno, creo que varias de las cosas que comenta Mauricio son importantes. La economía no tiene todas las cosas funcionando bien, pero está funcionando un poquito mejor que los últimos años. Y la razón tiene que ver en buena medida por el consumo al que se refirió Mauricio, y únicamente quisiera yo ser un poquito más puntual en el tema del crédito, porque mucha gente se espanta cuando dices parte del avance del consumo es por mayor crédito, y entonces la gente piensa que ese mayor crédito pues va a volverse algo impagable y va a haber cartera vencida y un problema de créditos. No estamos en esas circunstancias y hay que ver que también una parte muy significativa del crédito está creciendo en el crédito a empresas, no el crédito al consumo, sino el crédito a la producción, y esto sí es un gran avance, es algo muy importante. El dato salía hoy, el crecimiento al mes de febrero es de 12, casi 13% real, es decir, por encima de la inflación, el crédito a empresas, es una buena cosa. Buena parte del consumo, el consumo es el que ha jalado a la economía mexicana, pero la industria, y esto es importante verlo, ha tenido malos años. El primer año del gobierno de Peña Nieto por la construcción y los últimos 18 meses, un poquito más, por el asunto del petróleo, la caída en producción de petróleo. Esto parece estar empezando a mejorar en los últimos datos que tenemos de actividad industrial. El petróleo cae menos y la construcción crece un poquito más. Eso es lo que hay que estar atentos hacia adelante, porque eso sí podría sustituir el efecto del consumo, compensar pues que el consumo va a crecer menos seguramente en los próximos meses. A ver, hay dos elementos que hoy aparecen y que creo que son importantes en este análisis económico. Uno es la caída del gasto por parte del gobierno de un 2.9%, en donde la mayoría de la caída está en gasto de inversión pública, y que esto podría afectar. Otra es esta baja en la no baja en la calificación, pero sí en la intención, digamos, no sé cómo definirla, de Moody's, en donde la nota es considerada como negativa para México en términos de la deuda. Dos elementos, Mauricio, que creo que hay que tomar en cuenta a la hora de pues entender qué puede pasar de aquí en adelante. Esos dos elementos tienen el denominador común que reflejan un debilitamiento de las finanzas públicas. El gobierno ha tenido que bajar su gasto porque los ingresos petroleros han caído, y estos han caído porque ha bajado el precio y porque también ha bajado el volumen de producción, ya lo hemos dicho aquí en muchísimas ocasiones. Aunque se dé una recuperación en los precios del petróleo, como efectivamente menciona Macario, de todas maneras siguen bastante más bajos que lo que fue en años anteriores, entonces la pérdida de ingresos no parece que se vaya a reponer. Para el gobierno ha sido más fácil recortar el gasto. Yo creo que ahí es donde no ha aplicado bien, digamos, la astringencia en el erario, porque además está cortándole a Pemex, no porque Pemex no tenga gastos excesivos, los tiene Pemex y los tienen todas las dependencias gubernamentales. Yo pienso que a la larga esto puede ser complicado porque mucho del recorte de Pemex que se da en programas de inversión van a afectar la producción futura de algunos de petróleo crudo y de algunos petrolíferos, y eso al afectarse pues entonces implica que puede afectar los ingresos futuros. Ahorita ahorras un poco de dinero, pero dentro de algunos meses o inclusive años se puede revertir esa situación. Y simplemente bueno, bajar el gasto corriente, o sea, bajar la nómina, bajar los gastos operativos, pues cuesta más trabajo, y por eso ahí el gobierno federal no le hincado más el diente. El tema de lo de Moody's, pues nos bajan la nota, o sea, y bajan la nota precisamente porque Moody's está percibiendo que el gobierno no, a pesar de estos esfuerzos de ahorro de gasto, las finanzas públicas no van a mejorar en los próximos meses o en este año, sino que probablemente puedan empeorar,
mejorar a pesar de lo que se está haciendo. Entonces, por esa razón, pues nos bajan la nota para aquellas personas que no les cueste trabajo el tema de las calificadoras. Las calificadoras tienen una escala, pero cada calificadora tiene su propia escala, utilizan letras, utilizan números, utilizan una combinación de ambas. El tema de la disminución de la nota es como si fueras en la primaria y te bajaran del 8,5 de promedio. Sigue siendo un alumno aventajado que demuestra sus conocimientos y te sacas 8 de promedio, pero no eres de los más aventajados. Eso quiere decir que nos bajen la nota, que nos ponen en perspectiva negativa. O sea, no quiere decir que va a haber una crisis inminente, simplemente quiere decir que ya no eres de los alumnos más aventajados. Aquí no hubo una reducción en la calificación como tal. Nada más cambiaron a negativo, todavía. Eso significa que si no, siguiendo el ejemplo del alumno, si el alumno no empieza a estudiar un poquito Le van a más, bajar la calificación. probablemente tenga una calificación más baja el próximo año. Yo creo que lo que está haciendo Moody's no está bien, en mi opinión. La explicación, según vi, tiene que ver con el apoyo que le va a dar el gobierno federal a Pemex, que ya se lo dio pues para pagarle a los proveedores, que era un asunto de corto plazo, y el tema más importante de la debilidad de las finanzas públicas que Mauricio acaba de explicar. Yo entiendo lo de la debilidad, pero no hay nada novedoso en esa debilidad, es algo que ya sabíamos desde antes. De hecho, estamos un poquito mejor en el sentido de que ya está claro que Pemex es el problema y ya están empezando a trabajar sobre él. Entonces, yo no creo que debieran ponerlo en este momento en perspectiva negativa. Me parece que efectivamente todos estamos de acuerdo, aquí ya lo hemos platicado en varias ocasiones, el gobierno mexicano se comprometió a llegar a 2018 con un déficit primario cero. Eso es lo que tiene que hacer. Ahorita no está en esa dirección y eso es lo que tiene que corregir, y creo que lo que hicieron con Pemex es precisamente ese camino, y por eso fue tan bien recibido. Es decir, si uno ve no la calificación de las calificadoras, sino el riesgo país, a cuánto están comprando y vendiendo los seguros contra no pago de México, mejoró mucho las cosas después de ese anuncio. Entonces creo que Moody's va en una dirección opuesta, no creo que sea bueno eso, pero bueno, pues es lo que ellos hacen. A eso hay que añadir que tendrá el gobierno ahora recursos extraordinarios por parte del Banco de México para reducir deuda. Para reducir deuda, fundamentalmente. Y muy probablemente va a utilizar esos recursos para capitalizar a Pemex, que técnicamente está quebrado. Así es. Yo tengo una diferencia con Macario porque, vamos, el recorte de los 100,000 millones de pesos de Pemex, no digo que sea malo, pero el problema de Pemex no es un problema de flujo de caja, como nos lo han querido presentar, es un problema de estructura que requiere para componerse mucho más de 100,000 millones de pesos, porque el patrimonio de Pemex es negativo en una cifra infinitamente mayor que esa. Entonces, no es cierto, creo yo, que Pemex esté componiendo con este ajuste y tampoco que las finanzas públicas se fortalezcan. Sí, nada más para aclarar, no dije eso, ¿eh? Lo que yo me refiero es que ya está claro que el problema de México es Pemex. No está resuelto, pero ya sabemos que ese es el problema y eso no lo habían querido aceptar. Pero eso lo hemos sabido desde hace 20 años. No, pero el gobierno no lo aceptaba, ellos ya lo dijeron. Ahora sí, y tienen que entrarle, y de lo contrario, pues ahí sí nos metemos en un problema. Vale. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con usted. El tema del hoy no circula, por supuesto, y los temas del Congreso que se quedaron ahí pendientes. Esto es Dinero y Poder. Falta un mes para que termine el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión y aún no se ven avances claros en temas prioritarios que deberían sacar los legisladores antes del 30 de abril. Están en la mesa de la discusión el uso de la marihuana, el mando único, el sistema anticorrupción, la desindexación del salario mínimo y la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3. Y en medio de esta discusión, bueno, pues nos vienen a aplicar otra vez el hoy no circula. Ahorita le entramos al tema del hoy no circula. Antes nada más, esta situación de lo que ahora sí que en la política Chabelo se catafixiaron, ¿no? Esta idea de el modelo de desindexación del salario mínimo te lo cambio por el mando único, que parece que esa fue la negociación. Y creo que en el tema de desindexación del salario mínimo, pues no será muy trascendente, para algunos lo es como parte de un modelo de política fundamentalmente del Distrito Federal que se convirtió en bandera y que bueno, pues ahí está presente como tal. El tema de mandos únicos tiene que ver fundamentalmente con este modelo de reconstrucción de lo que serían los aparatos de seguridad. Y creo que ahí, más el Sistema Nacional Anticorrupción que exige, más allá del tema de Ley de 3 de 3, toda una recomposición de lo que sería pues este perverso modelo de generación de corrupción en el país, que tiene que ver no solo con las personas que lo hacen, sino con los incentivos que se tienen para manejarlo. A ver hasta dónde llega.
Sí, a mí me parece que en este periodo lo que ocurrió es lo mismo de siempre. Cada partido mete un tema para negociar con los demás. Y entiendo que ahora el PRI fue el que metió el tema de mando único. Hay que acordarse que en el gobierno anterior el PAN era el que quería el mando único y el PRI se los negó. Ahora el PRI es el que quiere el mando único porque ya entendieron que de otra manera es muy difícil. No es que resuelva todo, pero ayuda y lo quieren sacar. El PAN trae el sistema anticorrupción, es el que más había avanzado en este asunto, y ahí se incorporaría esta iniciativa ciudadana de la mal llamada Ley 3 de 3. Y finalmente el PRD está con lo del salario mínimo, porque pues para ellos es muy importante llevar adelante ese tipo de medidas, el salario mínimo, la constitución del Distrito Federal, qué se va a hacer con el aeropuerto del Distrito Federal, y a cambio de eso pues no gobiernan en esta ciudad, pero pues es un detalle menor, ¿no? Así es, y para complementar lo que dice Macario, pues yo creo que deberíamos de tomar en cuenta el punto de vista de los ciudadanos. Algunas de las encuestas de opinión ¿no? que yo he visto recientemente al respecto nos dicen que aproximadamente 7 de cada 10 ciudadanos creen que las reformas más importantes que debe de atender el Congreso son efectivamente el tema de la ley o del sistema anticorrupción y por otra parte el tema de los salarios mínimos. Ahí con la cuestión de los salarios mínimos creo que hay una diferencia de interpretación. El público, el ciudadano común y corriente piensa que si se hace una reforma al sistema de salarios mínimos, eso va a significar que suba, ¿no?, de alguna forma sus ingresos. Realmente no tiene nada que ver, pero no importa. El chiste es que eso es lo que la ciudadanía percibe y pues los legisladores es como si no existiéramos los ciudadanos, ¿no? Porque efectivamente son capaces de cambiar cualquier proyecto por cualquier otro que sirva más a los intereses partidarios o que sirva más al tema de las campañas de las gubernaturas que están por iniciar y no tanto a resolver los problemas de fondo. Realmente no se ve que pueda haber avances en la discusión de estos temas en lo que queda de la legislatura y bueno, pues ahí la pregunta es hasta cuánto se van a quedar pendientes porque los problemas sí siguen ahí, ¿no? Tanto los problemas de ingresos de los hogares como los problemas del tema de de la corrupción y pues por supuesto del mando policial. Una cosa complementando aquí y lo que dice exactamente Mauricio de que empiezan a tomar temas que no eran los que traían para pues eso les ayuda más, el asunto de la marihuana, que no era un tema que viniera en primer nivel y sin embargo en los últimos, no sé, 15 días ha crecido muchísimo y aparentemente sí van a legislar al respecto. Ya discutiremos cuando se presente algo, qué pensamos al respecto, pero lo interesante en principio es que los temas que realmente habría que discutir, que es en donde hay mucha diferencia, lo están dejando a un lado y están metiendo a otro que distrae más al enemigo, ¿no? Y luego lo que sucede es lo que estamos viendo con el tema de la contaminación, que vienen los problemas, se manifiestan de tal manera que los políticos se asustan, ¿no? En el caso de la contaminación, realmente no me queda a mí muy claro qué es lo que habrán visto hace 3 semanas que los ha forzado a un programa emergente que la verdad pues es de muy dudosa efectividad y entonces toman medidas, digamos, sobre las rodillas que ni resuelven los problemas, ¿no? Exasperan a la gente y vamos, uno se pregunta si no lo podrían hacer con un poquito más de calma y con un poquito más de sentido de algún plan estratégico para resolver la problemática del país. Todo el tema de la contaminación de repente había sido dejado a un lado porque, perdón, el sistema les había funcionado, o sea, durante muchísimos años los niveles de contaminación se habían mantenido relativamente bajos. Este año aducen que se trata de que hay un fenómeno que se denomina el fenómeno de la Niña, que tiene que ver con una, digamos, baja en la cantidad de lluvia que va a caer y una mayor cantidad de calor y menos vientos. El hecho es que comienza a haber una mayor cantidad de ozono y de partículas suspendidas durante estos meses que normalmente sucede así. Hay que recordar que hay una situación que se dio que parecía que no tenía un impacto, pero no podría no tenerlo, que fue desde el momento en que la Suprema Corte de Justicia, correctamente, la Corte dictamina que los automóviles que pasan la verificación, independientemente de los años que tengan circulando, si pasa la verificación pueden circular, aquellos que presentaron el amparo. Y en ese momento el gobierno de Mancera
creo que equivocadamente, generaliza la medida y entonces incorporan inmediatamente a más de 600,000 vehículos e incluso a modelos mucho más viejos de 10 años que en el sistema de verificación con altos niveles de corrupción incorpora a una enorme cantidad de automóviles viejos que tienen una mayor carga todavía contaminante y esto genera una todavía mayor carga de contaminación. Ante esta situación y problemas derivados, es cierto, de una mayor cantidad de automóviles y otros elementos contaminantes, ahora lo que decían es algo que me parece que va en contra de una línea muy clara de apoyar a aquellos que están dispuestos a gastar más en automóviles nuevos y que a partir de ello había aparecido esta modalidad de lo que era la verificación 0 o doble 0, que eran automóviles que, digamos, contaminan lo menos posible. Cuando lo haces ahora temporal, hasta el 30 de junio, alguien diría, bueno, pues es una medida de emergencia. Hay que recordar que el primero hoy no circula del 89, también era temporal y lo volvieron permanente, así que la gente no les cree que se trate de un elemento temporal. Yo creo que independientemente de la crítica que haya hacia el hoy no circula como lo que hace disminuir o no la contaminación, creo que el volver otra vez a permitir que automóviles que tienen altos niveles de contaminación, porque los tienen, porque su mecanismo, por el tiempo que tienen circulando, no pueden pasar realmente la verificación. Lo hacen porque los verificantes son altamente corruptos y les permiten hacerlo, ¿no? Sí, en 89 se inventó la medida porque la contaminación era espantosa en esta ciudad, mucho peor que la que tenemos hoy. Funcionó porque rápidamente dejaron circular los autos y se les ocurrió hacerla permanente. Entonces compró otro cuando coche. la haces permanente, la gente empieza a tomar medidas para defenderse de ello y está probado con una gran cantidad de estudios al respecto, que eso lo que generó fue una mayor cantidad de automóviles y en el efecto neto al final, ya en un periodo largo, incrementó la contaminación debida a los autos. Sin embargo, en ese mismo lapso se fueron muchas industrias que había en el Distrito Federal, en parte porque ya eran viejas y en parte porque después del Tratado de Libre Comercio es más inteligente colocarse más hacia el norte del país y esto pues nos permitió vivir muy bien durante muchos años y ya todo el mundo más o menos estaba acomodado. Se le ocurre, él es un señor de ocurrencias, al jefe de gobierno Mancera, modificar las cosas para que si tu auto era viejo, de entrada no ibas a poder circular, sin importar la contaminación. ¿Por qué? Por la corrupción que había en los verificentros. Entonces, para no enfrentar la corrupción, lo que hizo fue inventar esta medida. Esa medida fue interpretada por la Corte como una medida inequitativa con respecto al principio constitucional y en consecuencia ampararon automovilistas. El señor Mancera, nuevamente en un acto de ocurrencia, dijo, pues ¿para qué se amparan? Mejor dejo entrar a todos. Y entonces todos entraron en circulación. El tráfico creció muchísimo en la ciudad. Durante Ya habías este año. pagado el costo político de retirar los automóviles. Pero allá ves cómo es él. Entonces dejó circular a todos. Y en ese tiempo se llenó de tráfico la ciudad, se redujo la velocidad de circulación y entonces les ocurrió un nuevo reglamento para que circulemos todavía más lento. La suma de todo eso, si quieres la niña, que según lo que yo sé entra en septiembre, pero si quieren de una vez la ponemos, no hay bronca. Eso genera la contaminación urgente y en lugar de usar las reglas que ya tenían, incluso para emergencias, que eso son las contingencias, inventan una nueva regla hoy. Y nos regresamos a la del 89 y ustedes hagan lo que les dé la gana, que para eso estoy yo aquí, para poner la regla que se me antoje. Pues hombre, pero, así no se puede, pero eso, así es, y eso tiene una serie de aberraciones. ¿Por qué? Bueno, obviamente que si sacas 500,000 o 1,000,000 de vehículos de la circulación, la contaminación va a mejorar. O sea, no hay manera de que no suceda así. Pero uno quisiera pensar que lo que necesitas es una estrategia y un plan que te vaya disminuyendo la contaminación o que te la mantenga controlada por periodos amplios de tiempo. Con las tasas de crecimiento del parque vehicular en la zona metropolitana de la Ciudad de México, dentro de unos 5 o 6 años, el 1,000,000 de vehículos que están retirando ahora van a estar circulando simplemente por efectos del crecimiento normal del parque vehicular. Segundo, otra aberración es, sacas a los automóviles nuevos, los que tienen los mejores equipos anticontaminantes, y de repente cuando vas ahí en un, ¿no? Donde se para la circulación y te quedas atrás de un camión que va echando un humo negro que si permaneces
veces más de 2 minutos te puedes asfixiar. Esos no los mueven, esos no los tocan. ¿Por qué? Porque pues son transporte público, entonces no los podemos retirar. Entonces tú dices, ¿realmente dónde está la inteligencia de la medida? Es un parche y no va a resolver la problemática, y lo único que vamos a lograr es comprar un poco de tiempo sin tener una solución que sea realmente eficaz. A ver, recolección de basura. ¿Por qué no se hace en la noche como se hace en los países civilizados? Las obras, ¿por qué no las hacen en la noche? ¿Por qué no retiran a los camiones que están contaminando? ¿Por qué no efectivamente aplicamos el reglamento para que la gente no se estacione donde le da la gana? Esas son medidas que pueden servir. ¿Por qué no invierten en metro? ¿Por qué no tenemos transporte público de calidad? ¿Cómo lo quieren resolver? Se nos acaba el tiempo. Bueno, ahí está. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted la llegada de Barack Obama a Cuba y, por supuesto, el proceso allí de elección en los Estados Unidos. Esto es Dinero y Poder. La semana pasada, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, visitó Cuba. 88 años después de que lo hiciera un mandatario norteamericano allá a esa isla. La visita no ha sido concluyente para suavizar el largo camino para el fortalecimiento de la relación entre ambos países. En un editorial publicado en el diario oficial cubano Granma, el líder Fidel Castro le dijo a Obama que los cubanos no necesitan regalos del imperio. Bueno, pues después del abrazo con Raúl Castro, después de los Rolling Stones que estuvieron allá y lo que parecía ser un encuentro que yo creo que hace mucho no se veía una situación, no hace mucho, nunca se había visto una situación en donde un presidente norteamericano llegara a Cuba y toda la animadversión contra el imperio que existía fue prácticamente borrada, y lo vieron ahí a Obama y en el béisbol y todo lo que implicaba de alguna manera un reencuentro. Es algo que para un Fidel Castro ya pues con problemas serios de salud y de salud mental, dirían algunos. La verdad es que en el momento en que vio que esto funcionaba, que realmente esto representaría claramente el fin o el comienzo del fin para la dictadura cubana, que en su momento fue pues el gran símbolo de una revolución diferente y hoy se había convertido realmente en algo que no se podía sostener en el actual modelo latinoamericano. Bueno, pues ahí está la reacción de Castro haciendo esto, de Fidel, en algo que el presidente cubano Raúl Castro le había dicho: hermanito, por favor, cállate, ¿no? Sí, primero del lado de Cuba. Fidel no creo que tenga problemas de salud mental, es el mismo Fidel de siempre. Creo que siempre ha sido un dictador. Era una revolución que no estaba proponiendo un camino diferente, era una revolución que le dio una dictadura familiar a Fidel. Fidel fue sustituido por su hermano y aparentemente sí hay un problema de poder en donde Raúl tiene el control hoy y Fidel ya no. No lo van a callar, eso sí no lo pueden hacer, pero parece que ya no tiene suficiente control. Raúl entonces está tratando de hacer un proceso de transformación para que Cuba pueda sobrevivir después de que ellos mueran, cosa que, aunque parezca que no, sí va a ocurrir. Entonces está en ese proceso Raúl y por eso aceptó la reunión con Obama, ya ha estado aceptando inversiones y una creación de un capitalismo incipiente en Cuba desde hace algunos años. Fidel no quiere eso y por eso contesta de esta manera. Entonces, del lado de Cuba tenemos ese problema que se va a hacer muy evidente en los próximos días porque viene el Congreso del Partido Comunista, en donde se va a decidir realmente el futuro de Cuba. Por eso a mí me preocupó un poco la visita de Obama por la temporalidad. Lo que hizo con esto la visita de Obama fue polarizar las posturas que se van a enfrentar en este Congreso y creo que si llega a perder Raúl, eso va a ser un problema mayúsculo para Cuba en los próximos años. Eso lo veremos en las próximas semanas, en este mes de abril. Luego, por otro lado, está el Congreso norteamericano, porque lo que hay que recordar es que Cuba tiene más de 50 años de bloqueo económico, es un bloqueo que impuso Estados Unidos precisamente con
la idea de acabar con la dictadura. O sea, a mí no me extraña que Fidel haya salido a decir eso, porque bueno, pues durante 50 años Estados Unidos trató de acabarlo y finalmente no pudo, ¿no? Entonces, es lo único que le queda a Fidel. Yo pienso que ya Fidel no tiene la misma ascendencia entre la población cubana que tenía antes, entonces no veo muy claro que su opinión pueda descarrilar, digamos, el avance de Cuba hacia la modernización y eventualmente hacia un capitalismo que va a ir creciendo. Pero para que eso suceda, lo que tiene que ocurrir primero es que levanten el bloqueo, porque eso no depende del presidente Obama, depende del Congreso de los Estados Unidos. No Entonces, lo van a aprobar. no lo van a aprobar, pero yo creo que el Congreso sí puede, de Estados Unidos, puede reaccionar de diferente manera en función de lo que efectivamente se plantee, digamos, entre las autoridades o entre el oficialismo cubano respecto a la posición de una mayor apertura. Que Cuba necesita inversión en infraestructura es evidente, no tiene los recursos para hacerla, ni los tendrá, a menos de que se vaya abriendo poco a poco al mundo. Yo creo que eso es lo que tiene claro Raúl Castro. Y por otro lado, lo que tiene Cuba es un potencial enorme, porque de producir tabaco y azúcar pueden tener un potencial turístico, pueden tener un potencial en las áreas de servicio, en las áreas de salud, en las áreas de investigación, de tecnología enorme. Y yo creo que eso es lo que Raúl está viendo. Y yo creo que eso es lo que los cubanos están viendo. Y pues a fin de cuentas pienso que ellos van a tener un peso muy importante en estas decisiones del Partido Comunista. Perdón, y yo creo que esto va a quedar ahí bloqueado porque en medio de un proceso electoral como el que se está viviendo en Estados Unidos, los republicanos no le van a dar a ganar a los demócratas y a Obama absolutamente nada. Y por lo tanto el tema cubano queda pues ahí congelado hasta el próximo año, veremos el resultado electoral, en medio de una disputa en los Estados Unidos de lo que sí es ya una situación alarmante dentro del Partido Republicano fundamentalmente, con lo que ya se habla de un golpe de Estado al interior del propio partido, con la figura de un Donald Trump que estaría en posibilidades de estar cerquita, muy cerca de la nominación, y un aparato republicano dispuesto a, por primera vez en la historia, a no nominar a un candidato que tenga la mayoría y decir abiertamente no en una elección en donde, en una convención abierta, en donde se consiga darle la vuelta al propio proceso, digamos, de selección y lanzar a la figura de Cruz o a otro candidato, todo parecería que apunta hacia Cruz, en algo que está simbrando realmente al propio partido, precisamente por los niveles extremos a los que Trump ha llegado y que ya se maneja a niveles muy vulgares de los insultos a la mujer de Cruz, el golpeo a un periodista, que si fue o no, que si la arrebató o no. El tema de la tortura. El tema de tortura, el tema ayer el aborto, en donde de repente dice que hay que castigar a la mujer, y luego dice que eran los doctores, no importa, pero ya la figura se ha convertido en demasiado peligrosa. Sí, a mí me parece que Obama ha sido un problema para el mundo. Porque no entiende afuera de Estados Unidos mucho y sus decisiones internacionales han sido, en mi opinión, bastante malas, incluyendo esta de Cuba. Era importantísimo acercarse a Cuba y resolver eso, pero cuando lo hace el presidente justo, cuando ya no tiene ningún poder, lo único que abre son estos problemas que estamos platicando ahorita. Entonces creo que Obama, si quería realmente cambiar el asunto con Cuba, debió haberlo hecho 1 o 2 años antes y hubiera logrado más. Ahorita lo está haciendo por su propio interés nada más y me parece que no está bien. Ahora, sobre el asunto de Trump, fíjate que en las últimas 2 semanas parece que las cosas van mejorando bastante, en el sentido no de que Trump vaya a mejorar, eso es imposible, sino de que está más claro que no va a llegar al número de delegados que necesita para ganar la nominación, y ya está claro el Partido Republicano que si no llega con el número exacto, va para afuera. Eso ya está claro. Que nunca ha sucedido. Sí ha sucedido, no en tiempos recientes, sí ha sucedido, no en en tiempos recientes no, pero lo que puede ocurrir es que si no llega con los votos suficientes, el proceso de discusión en la convención lleve a que sea, por ejemplo, Cruz el candidato.
Lo que es más importante es que las apuestas, que son una medición muy clara de lo que puede ocurrir, le han reducido los últimos 15 días 20 puntos a Trump en su posibilidad de ganar y ha crecido la posibilidad de una convención disputada de 30 a 66%. Entonces creo que estamos más cerca de que Trump no sea el candidato y eso es una gran noticia. Mauricio. Bueno, yo no cantaría victoria. Efectivamente, el tema de las apuestas, ¿no? Es donde la gente pone su dinero, ¿no? Donde nos cree claro, lo ¿no? que va a suceder, pero eso no quiere decir que necesariamente sean acertadas. A mí, porque los que votan no son los ciudadanos. En el caso de las apuestas, sí, los que votan son los representantes, los delegados. Yo, francamente, todavía no tengo tan claro ¿Qué va a pasar ahí? qué va a pasar ahí. Tengo más bien los dedos cruzados porque Trump no gane la nominación, pero francamente no lo veo tan claro. Aunque cuando uno ve las encuestas a nivel nacional, hasta Sanders, que es alguien que ha venido creciendo, le gana a Trump, es más, le gana mucho más que cualquier otro, que la propia Hillary Clinton, que obviamente está golpeada también por otros lados, pero bueno, la figura de Trump sí ha convertido a los Estados Unidos sí en un escenario de la parte más fea, digamos, de que Ese tiene sí la lo ha Unión polarizado. Americana y que ha generado en el mundo ya una situación de rechazo a cierto tipo de actitudes. Un personaje bastante primitivo, digamos, en el discurso, que de alguna manera pues saca aquello que en Estados Unidos era visto como una subcultura, que era toda esta idea de un modelo racista, misógino, de ataque a inmigrantes, etcétera, que ahí estaba como parte del modelo democrático y que de repente comienza a generar legitimidad, ¿no? Pero eso sigue siendo muy marginal ese grupo, se nota más porque las elecciones son muy chiquitas y a mí por eso no me gustan los personajes antisistémicos que traen una autoridad moral de la nada y los señores lo que hacen es polarizar y poner en riesgo al sistema entero en Estados Unidos y en todas partes del mundo. Así es. Finalmente creo que el gobierno mexicano tomó una postura, ¿no?, de dar información sobre la importancia de los trabajadores migratorios en los Estados Unidos y creo que eso es bueno porque las cifras son correctas y lo que aportan los mexicanos a la economía de Estados Unidos es mucho más de lo Mauricio que la González gente piensa. Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en Canal 11, Dinero y Poder, todos los jueves a las 10 de la noche. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.